Hey, hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde el mismísimo Epigmenio Ibarra le pone unas cátedras contundentes a Ciro Gómez Leiva en pleno programa en vivo. Así es, así como lo oyen, donde le especifica que el país no está en llamas, que la violencia está solamente en zonas específicas, ya que pues los narco, o más bien los el crimen organizado pues está haciendo de las suyas, porque se están viendo debilitados con fuertes decomisos y se están viendo debilitados con agarrándoles a su gente prácticamente. Así que no sé ustedes qué opinen al respecto de esto. Así que pues bueno, amigos, vamos a ver qué nos dicen y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Artículo de hoy en Milenio, Crímenes en S.A. y preguntarte qué fue entonces lo que pasó la semana anterior, el martes, en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan, que se extendió ese mismo martes a Celaya, Irapuato y a otras ciudades de Guanajuato. Estos actos de, pues al parecer, grupos criminales en respuesta, a parecer, a un intento de detención. Luego vino otro hecho el jueves en Ciudad Juárez por otras causas, problema en un penal, derivó también con, hasta donde tenemos entendido, movilizaciones de grupos criminales en Ciudad Juárez, incendiaron comercios. Y luego el viernes, en Ciudad Juárez, 10 personas muertas. Se dio ese lamentabilísimo episodio de, entre otros, de 4 personas que trabajaban en una estación de radio que las mataron. Y luego el viernes, por razones que no quedan del todo muy claras, se dieron también hechos parecidos en Tijuana, en Mexicali, en Tecate, en Ensenada. 3 hechos, vamos a tomar los del martes, los del jueves, los del viernes. Al parecer sin conexión, dejan un efecto, viene una discusión que si es propaganda o no, que quién se sube a esto. ¿Qué fue? Te pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió la semana pasada? Mira, yo veo como 3 eventos. El primero tiene que ver con lo que se habló de esta reunión que iba a haber y el intento de caerles y la operación que se hace por parte del narco para evitar la detención. Guadalajara, Guanajuato. Guadalajara, Guanajuato. Veo tres fuentes y un solo propósito, pero te lo explico después. El segundo tiene que ver con la riña y con la disputa de la plaza y con represalias al motín y un alzamiento, digamos, que se produce en torno a este hecho. Ciudad Juárez, el jueves. Reacciones violentas, ametrallamiento de gentes, una cosa inédita, eso sí. Lo dijo el presidente en la mañanera, la muerte de los trabajadores de la radio. Y de otras personas. Pero el asesinato directo al azar de personas. Eso te habla de lo que era, de sicarios armados, enloquecidos, reaccionando. Segundo hecho. Tercero, el viernes. Y el tercer hecho viene en la zona fronteriza. Y son acciones de propaganda. Propaganda armada, le había dicho yo. Después corregí, porque propaganda armada tiene un matiz que no quisiera yo darle. Porque propaganda armada se acerca a una acción política definida. Y entonces puede encuadrar en terrorismo. Y eso me resulta sumamente peligroso, falaz y peligroso, sobre todo en la vecindad de los Estados Unidos, que es el lugar donde nacen 2 guerras que mucho daño han hecho al mundo: la guerra contra la droga y la guerra contra el terrorismo. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? 3 hechos aislados, inconexos. Pero en los 3 hechos hay una matriz: mostrar presencia con muy pocos recursos. Es decir, no tienes control territorial, pero mandas a unos tipos con unos bidones de gasolina
a que armen un desastre. Que conocemos bien en México desde hace muchos años. Que se ha producido muchas veces. Esta vez se produce, y eso es lo crítico, en la frontera norte, para crear esta percepción. Y entonces yo hablo al final de y digo que en el artículo... Pero antes de que nos hables del final, mi pregunta es, ¿qué fue la tiranía del azar, de la contingencia? Un hecho en Jalisco y Guanajuato, un motín en una cárcel en Ciudad Juárez, y estos hechos en la frontera. La única conexión que tienen es el tiempo, la temporalidad. Y tienen una conexión, me parece. Yo no soy un experto en cárteles de la droga, pero tienen la matriz del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel que hace mucho trabajo propagandístico, que todo el tiempo está en redes, que hace videos, que muestra su fuerza. Muestran ellos. Se muestra su fuerza. Sí, sí. Y yo haría una reflexión sobre la fuerza que muestra. Es una reflexión que tiene que ver con El Salvador. Me dijo una vez un coronel, la guerrilla había hecho una agrupación regular, una brigada, y estaba teniendo éxitos muy importantes. Por primera vez combatía de forma casi irregular, 500 hombres. Y un general me dijo, mira, me parece muy bien. Un general del ejército gubernamental. Me parece muy bien. Están jugando a ser ejército. Nos han dado golpes, nos seguirán dando golpes hasta el día que nos enfrentemos en una sola batalla donde va a jugar este ejército, que sí es un ejército, y esta agrupación. Y los vamos a destrozar. ¿Qué hizo la guerrilla? Desmanteló la brigada, se difuminó, porque se dio cuenta que lo que decía este general era cierto. El cartel Jalisco Nueva Generación juega con la exhibición de la fuerza, pero a la hora de la hora... Son buenos para la propaganda. Sí, si se produjera un encuentro frontal, que eso es también lo que desean, pues no tendrían posibilidades. Porque una cosa es tener camionetas blindadas, las armas, y otra cosa es tener pues la fuerza del ejército. Pero eso no, espero que no se produzca, porque sería un baño de sangre. Pero la matriz esta de la propaganda en la actividad, la modalidad táctica de hacerte presente, es una constante en... ¿Para qué? ¿Qué gana el cártel? Exhibe poder. ¿Viste lo que dijo? Creo que muy interesante lo que dijo el secretario de Defensa ayer. ¿Cuándo fue? Ayer, antier, el lunes, ¿no? Cuando habla precisamente de eso. Pero la pregunta, después de escucharlo y de escuchar al secretario de Gobernación, es ¿para qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué la propaganda en este momento? Porque es una disputa de mercados también. Y entonces ese es el fondo. Hay una disputa de mercados y hay un mercado inmenso. Y la guerra resulta que ha subido el precio de la droga y popularizado el consumo de la droga. Y resulta que entonces el que muestra más poder también tiene una posición de mercado distinta. Es una cosa terrible. Se hace publicidad para obtener más ingresos. La expresión más descarnada, despiadada, brutal y al mismo tiempo más vulgar del neoliberalismo es el narcotráfico. Hacen lo que sea para cuidar su fuente de ingresos. Eso están haciendo. Y la verdad, coinciden en ese sentido con sectores fanatizados de la derecha que dicen terrorismo, gritan terrorismo. ¿Quién dijo terrorismo? Porque veo que también hay un debate, tú lo mencionas en tu artículo. ¿Quién dijo terrorismo? Pues una cosa es estar cubriendo los hechos, tratando de entender lo que está pasando. Pero se hablaba de terror y se hablaba de terrorismo. ¿Quién habló de terrorismo? De terror entre la población y causan terror. ¿Quién habló? Las palabras más duras creo que las dijo el ahora senador
otra vez de Morena, Héctor Bonilla, ex gobernador de Baja California. Fue el único, creo que dijo, estado fallido. Pero más allá de algunos articulistas escribiendo, como suelen hacer los columnistas, al vuelo, porque tienen que entregar su artículo, ¿quién dijo? Yo no. Pero al vuelo y la manera de hilvanar las noticias y presentarlo, se volvió una cuestión como de un país en llamas. Pues es que fueron 3 hechos en 4 días. Sí, pero no está el país en llamas. Están zonas específicas y por razones específicas. Entonces hay que tener mesura. Todos, Ciro. ¿Pero quién son todos? Todos es nadie. El clima informativo, el discurso imperante en los medios fue homogéneo. Pues es que hubo hechos muy periodísticamente muy llamativos el martes en el occidente del país. Fíjate lo que el acabas jueves de decir, en Ciudad Juárez. Periodísticamente muy llamativos. Claro. Sí. Ese es el asunto. Ese es el truco de la propaganda. No, una molotov produce que todas las cámaras lo enfoquen. No era una molotov. Fueron ¿cuántos Oxxos incendiados? Y, una molotov y 10 personas muertas en Ciudad Juárez. No, separemos el asunto. Por eso yo por eso inicié preguntándote, mi primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y cuál fue la conexión? Tenemos que hacer pausa, 8:20. Manuel, ¿en qué estábamos y en qué nos quedamos? Pues creo que luego platicamos aquí en los cortes. No sé qué tanto salió al aire y qué tanto. Pues la fundamental discusión, Ciro, sobre los hechos de la semana pasada en Guanajuato, en Jalisco, en Baja California, en Ciudad Juárez, sí se exagera al hablar en algunos casos de hechos que generan terrorismo, o simplemente se hace una cobertura periodística, ¿no? Y el pequeño lo que dice es, hay una intención clara de algunos grupos de manifestar o de recargar sobre un tema de desconcierto nacional, cuando no lo es, cuando son circunstancias sucedidas en una parte del territorio nacional, ¿no? Tú dices, son hechos periodísticamente llamativos, y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí nos tomó la pausa. ¿Es buen resumen? Sí, es buen resumen. Vas, adelante. Y voy a lo llamativo. Hay un propósito en las acciones, llamar la atención. Correcto. Hay un propósito en las acciones, el fuego que yo prendo, tú lo esparces. Es parte de la naturaleza del trabajo periodístico, pero hay que tener contención. Hay que tener contención para no caer en el juego de quien suelta la molotov. Yo lo he dicho siempre. Cuando vamos en las marchas y llegan los provocadores y sacan las molotovs, yo digo, ahí se van a ir todas las cámaras y se van a olvidar de la causa y de las multitudes que están marchando. Sí, correcto. Esa es la realidad. Aquí y en todo el mundo. Aquí y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo llamativo. Y es lo que está en llamas. Sí. Entonces, aquí a lo que hay que llamar es a tener mesura, sobre todo porque rozamos el linde en un periodo en los Estados Unidos que es complejo de presentar al país como en vilo, como sin rumbo, y que le cuelguen a los narcos una vieja pretensión de Reagan, de Bush y de Trump, el San Benito de terroristas. Porque colgándole ese San Benito, la acción de los Estados Unidos cambia de signo. Y entonces asumimos un peligro doble. El peligro de tener a los combatientes contra la droga, que son los mismos que meten armas, los mismos que hacen negocios con la droga en Irán Contra, los mismos que tenían Air America en Vietnam. Porque si hay alguien que trafica con droga es la propia DEA y la ATF. Pasar de ese universo de filtraciones, secuestros, todo eso, pasar al universo de la guerra contra el terrorismo por parte de un Estado que financió Al Qaeda. Y que luego lo combatió. O sea, es la serpiente mordiéndose la cola. Entonces, por eso llamo a
mirar las cosas con distancia y decir, no caigo en el juego del que prende el fuego. Analizo el fenómeno, veo su especificidad y modero la posición. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué se necesita para crear caos en Tijuana? 20 tipos con unos bidones de gasolina. Lo de Juárez lo separo, porque lo de Juárez es un acto criminal inédito. Salir a matar personas al azar, eso es distinto. Y nos habla de que este capo del que habla hoy Milenio, dice, Capo Mexicle ordenó calentar Juárez para evitar su... Ese hombre, el Neto, que yo nunca había evidentemente es un criminal de otro tipo que hay que capturar y someter a la justicia. Y hay que tener cuidado al actuar frente a ese cártel específico, porque ya vimos de lo que es capaz. Pero con el cártel Nueva Generación hay que empezar a deslindar y no caer en el juego, no caer en lo llamativo y propagar el fuego. Entonces, cuando se expone, 25 Oxxos, ¿qué toma incendiar un Oxxo? Una gente que entra, suelta una molotov y se va. Varios Oxxos. Son 25 Oxxos, ¿no? 27. Bueno, que además periodísticamente te da pie para el inicio de un reportaje. ¿Por qué quemaron los Oxxos? Porque los Oxxos para reportear, para tratar de llegar. Y ese era el propósito. Era un propósito. ¿Por qué los Oxxos y no otras tiendas? No digo nombres, pero no digan que damos ideas. Ese era el propósito, hacer una cosa que despertara todo esto. Es un muy buen caso, ¿eh? Sí. Es un muy buen caso y, en fin, pero sí he visto en presidente, sobre todo en el presidente López Obrador, la insistencia de que esto ha sido aprovechado por los medios y los adversarios. Yo realmente, más allá de algunas columnas, yo no vi esa especie de acción coordinada. Pues yo sí he visto. De medios. Bueno, no solo lo he visto, me han señalado como una especie de orquestador de esta cosa insólita que dice, pero es que se ordenó desde Palacio para producir, para facilitar la militarización del país. ¿Quién dijo eso? Alemán, Anabel Fernández, Raimundo Rivapalacios. Anabel Hernández, Raimundo Rivapalacios, el senador Rementería. Que ustedes habían quemado los Oxxos para sacar adelante. Es que tienes que revisar las redes. Es que las veo, no me paso todo el día viendo las redes, pero un equipo extraordinario de compañeros que cuando hay cosas relevantes me ponen al tanto. Leo buena parte de las columnas, no puedo leer todas. Pero sí hay un consenso y hubo un discurso imperante, hegemónico, de decir el país está... En la prensa escrita y en las redes. Sí lo hubo. Porque yo te diría, por ejemplo, en la noche, en el programa de televisión, estamos haciendo el programa y tengo abajo un monitor, estoy viendo lo que lleva Televisa y lo que lleva Televisión Azteca. Yo no vi ni el martes de Guadalajara, ni el jueves de Juárez, ni el viernes de Baja California. No vi nada que no fuera un registro en 2 de esos 3 casos muy al vuelo, porque las cosas estaban ocurriendo. Te estoy hablando de solo 3 noticieros. Quizás si tú lo ves así, pero si te metes, si sondeas la atmósfera en las redes, ves el crecimiento de la información. Ya vamos a las redes. No orgánica. Sí, pero de eso estamos hablando. Ya y el valor de las redes, la importancia de las redes, pero la crítica viene hacia los medios de comunicación. Escribe hoy, hablando de columnistas, Sergio Sarmiento en el Reforma, dice: México sufre la peor crisis de seguridad de su historia reciente y no es producto de la propaganda de nadie. No estamos avanzando mucho. No coincido con él. Hay una... Mira,
¿Cómo va a ser la peor crisis de su historia si con Calderón subió 120% el índice de asesinatos en este país? 120%. ¿Cómo reviertes esa tendencia? Menos en números total. Una persona muerta es una persona. Sí, no pero es un porcentaje. Siembras y hoy hay más personas lo que muertas. Sembró Calderón. Así y van a decir, ¿por qué otra vez Calderón? Al mismo tema. Porque hay que hablar de las causas y de los causantes. Pero vuelvo a lo de Sergio Sarmiento. México sufre la peor crisis de seguridad. Es parte de lo que hablamos. Es parte de lo que hablamos. Lo llamativo te hace que no veas la realidad. Lo llamativo. Y te vuelves esparcedor del fuego, que está diciendo, este país no tiene futuro, este país está hundido, salvemos a este país. ¿Quiénes? ¿Cómo? Bueno. Pues, si esta fuera la realidad, te pregunto... Lo dices, lo escribes hoy. ¿Cómo estaría la aceptación ciudadana del presidente de la República? Pues depende, tú lo conoces, hay líderes y ha habido líderes en la historia que han tenido gran apoyo en los peores momentos de las guerras. Entonces, no hay una correlación entre la crisis que está viviendo una ciudadanía y el reconocimiento a su gobernante. Hay gobernantes que en las peores situaciones su popularidad se va a cero. Se va a cero. Entonces, ahí habría en este caso concreto no, porque se reconocen cosas, porque algo está pasando. Hay, digamos, una minoría que está furiosa. Y se siente poco la capacidad de escuchar y rebatir argumentos, y mucho la consigna de condenar. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar. Ayer, y creo que fue la primera, Marco, la primera entrevista que da el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicando lo que se va a hacer en la Terminal 2, creo que con claridad. Sí. Cuando menos anoche lo que presentó Marco fueron los... A menos que Marco nos haya cotorreado, así fue. Lo vamos a ver en unos momentos. Pero antes, Epigmenio, nada más para terminar, me enseñabas un tuit de Claudio X González. Sí, ya Claudio para terminar este tema. Y Claudio X González, evidentemente, lo llamativo. ¿Qué dice el tuit? ¿De cuándo es? Dice, más de 130,000 homicidios dolosos en solo 3 años y medio, más que en toda la administración del presidente Calderón, y ahora esto. ¿Cuándo entenderán que la militarización de las tareas de seguridad y la política de abrazos, no balazos, no son la solución? Es un tuit. Es campaña. Esto reprodúcelo por cientos de seguidores de esta alianza opositora y por los bots y por su aparato de reproducción, y crea tendencia y crea un clima. O sea, tú sueltas la molotov, yo la esparzo. Y del otro lado se hace lo propio. Y se da una confrontación, en este caso en las redes sociales. Y en eso estamos. Sí. Y por eso se trata de decir, no, el país no está en vilo. El país no está en vilo. Hay zonas de conflicto, hay cosas severas que están pasando. El país está en vilo por las extorsiones en muchos lugares del país. Pero no hay que meterse. Eso es lo que decimos nosotros y vemos en los reportajes, recorridos que hacemos. No tanto por estos hechos. Hay un problema muy grave en muchas regiones de extorsión, gravísimo. En la extorsión. Sí. Y hay un problema grave, porque todo esto está conectado con la droga. Y tenemos un problema severísimo. Somos vecinos del mayor mercado de drogas del mundo. Paréntesis, no sé si lo viste, paréntesis, y ahora regresamos al tema. Ojalá veas en YouTube un recorrido que hace un camarógrafo, sale con su cámara, no sé si es su celular, por el barrio, un barrio difícil, marginado entre comillas, de Filadelfia, que se llama Kensington. ¿No lo has visto en YouTube? No lo he visto. Es un recorrido, un plano secuencia, como dicen ustedes, los productores, de unos 18 minutos en un bajo puente, que además ese bajo puente te puede conectar en 5 minutos con las mejores zonas de Filadelfia.
de las consecuencias del fentanilo. Y son calles y calles y calles y calles. Y ves personas blancas, negras, asiáticos, jóvenes, viejos, personas en sillas de rueda. Ese sí es el Desolation Row. Velo. Paréntesis, velo. Está en YouTube. Dopsic. Sí. ¿De dónde viene Dopsic? ¿De dónde viene la adicción al fentanilo? De los opioides. De cómo se recetaban opioides y se volvió a la población adicta. Y entonces hoy el fentanilo es lo que ya no te venden las farmacias. Velo, porque esto es muy reciente. Lo subieron hace unas semanas. Sí. Y eso, ahí no hay editorialización. Es una cámara. Hay que ver esto. Dopsic también está en YouTube y está en Apple. Bueno, es un documental sobre cómo se creó la adicción a los opioides. ¿Pero en qué estabas para terminar? Estaba yo en esta situación de mercado. Desgraciadamente, estamos hablando, a final de cuentas, de un asunto comercial, del neoliberalismo. Hay mercado, hay consumidores, hay proveedores. Del neoliberalismo hubo una guerra del opio en China y dentro del capitalismo. La expresión más descarnada. Hay un subsecretario de Agricultura en el tiempo de Felipe Calderón que hace un análisis sobre el narcotráfico y dice, ellos sí entendieron, lo hacen bien, entienden el mercado. Jones era un mormón diputado, lo quitaron. ¿De Estados Unidos? No, en México. Un diputado mormón, subsecretario de negocios. Subsecretario. Y entonces habla de cómo sacar adelante el campo y dice, veamos el narco. Dice, no recuerdo. Trabajaron contra el gobierno y sin subsidios y tuvieron éxito porque entendieron el mercado. Que es una cosa brutal. Evidentemente me parece que lo removieron después de estas declaraciones, pero el tipo describe cándidamente lo que es la operación del narco. Mientras tengamos ese mercado al lado, la cosa está complicada para nosotros. Y mientras tengamos sectores de la derecha fanatizados que quieren recuperar la plaza y proteger su fuente de ingresos, que era el poder político conectado con el poder del narco, la solución a los problemas del país. Hoy el poder político ya no está conectado con el narco. No lo veo. Pese a lo que dice Porfirio Muñoz Ledo y algunas personas. Mira. Lo que dicen algunas personas. No. Bueno, o lo que dice el señor Bonilla, el senador, que es un estado fallido que con gente como él no habría ocurrido. Él habla desde la herida de que de Morena, él es Morena. Sí, es Morena, pero quería 5 años y no se les dieron. Y habla desde el resentimiento. O sea, nadie está salvo de la enfermedad del poder y de la locura del poder. Y Bonilla es una expresión de eso. Sí. Pero además, yo siento que genuinamente tenemos un gobierno que hoy no está conectado con el narco y que no ve el poder como una fuente de ingresos. Eso se sostiene. O sea, se habla mucho de López Obrador y el narco. Son infundios, son infamias. La realidad es que hay una visión de cómo combatir al narco que puede ser discutible y que mucha gente quiere resultados más prontos. Pero se está tratando de evitar más violencia porque hay una cosa que es evidente. La guerra contra el narco no funcionó. La guerra contra la droga, como lo dijo Petro, no es contra la droga, es por la droga. El efecto de la guerra contra la droga es pernicioso, eleva el precio del producto en las calles de los Estados Unidos, populariza el producto, crea violencia y como crea violencia hace que se fortalezcan los cárteles y para reclutar y pagar, paguen en especie, crea mercado interno.
Entonces la guerra contra la droga es un fracaso social, humanitario, de derechos humanos y económico. Es un éxito económico, perdón. La guerra contra la droga ha sido un éxito económico, ¿para quién? Para los cárteles. Jeffrey Jones es la persona que... Jeffrey Jones. Bueno, termino con el inicio, porque Epigmenio, antes de, cuando viene camino al programa, pone un tuit, lo ha hecho pues siempre, creo que todas las veces que has venido. El de hoy dice, lo escribiste, ¿a qué hora? A las 7:34. Cada miércoles desde hace más de 20 semanas, y antes de llegar a Radio Fórmula con Ciro Gómez, pregunto si este ejercicio de debate es útil, si de alguna manera se logra el propósito de hacer contrapeso al discurso hegemónico imperante en los medios. ¿Qué piensan ustedes? Más de 20 semanas, ¿y qué piensas tú? Pues mira, yo digo que se hace camino al hablar. Y que... Se hace camino al hablar. Sí, y que esto es provechoso. Para mí es provechoso. Para mí es un ejercicio complejo. No estoy acostumbrado a esto. Ya tienes 22 semanas de experiencia. Sí, pero al micrófono y a la cámara yo estoy acostumbrado a estar detrás, no frente. Y el ejercicio me obliga y me compromete y me tensa. Sí, porque ustedes viven de esto. Yo vivo de hacer de otras que cosas, otros estén frente a la cámara. Y entonces también trato de afinar porque siento una responsabilidad. Siento la responsabilidad de presentar una mirada sobre la vida, sobre el país, sobre las circunstancias que atravesamos. Y siento la obligación de hacerlo con claridad, sin tener a veces todas las herramientas. Y con la conciencia de que estaremos a veces de acuerdo, o hemos estado varias semanas de acuerdo, y a veces en desacuerdos feroces, pero que siempre podemos hablar. Más que feroces, sonoros, ¿no? Sonoros. Sí. Que a veces le gustan mucho a la gente y otras veces lo lamentan, pero que en general lo importante, lo fundamental, y es lo primero que dije cuando llegué a este lugar, es que mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Bueno. Citando a un poeta español inmenso, Pedro Salinas. Bueno, pues 20 y tantas semanas, 22 semanas. Gracias Epigmenio. Gracias a ti, Ciro. Gracias, Manuel. Nos vemos Bueno, crea bio. Pues ahí está el buen Epigmenio Ibarra dando unas cátedras contundentes tanto a Ciro Gómez Leiva como su otro compañero que está ahí, ya que pues quieren demeritar el trabajo que está haciendo AMLO el Magnífico. Le hubiera comentado ahí Ciro Gómez Leiva a Epigmenio Ciro, pues que tanto como Alito, como Marco Cortés y Zambrano, los tres salieron a decir que básicamente era terrorismo, ellos tres, porque estaba preguntando a quién y quién, pues ellos tres, sobre todo Alito, que se agarró diciendo una y otra vez que terrorismo, y también se le olvidó decirle a Epigmenio Ibarra que después de esos enfrentamientos que hubo en los estados de Jalisco y Tijuana y todos esos, pues que en ese mismo fin de semana se agarraron a 3.500 personas pues coludidas con el narcotráfico, 130 y tantas armas, 27 carros blindados, y creo que dinero y droga, tonelada o 2 toneladas de droga. Entonces pues ahí está claramente como nos están debilitando. ¿Qué es lo que hacen? Pues sabes que inciéndame para meter presión, haz ahora despapalle para que nos suelten, como pasó, por ejemplo, le quisieron remediar con lo que pasó con el Chapito, de que lo soltaron, pues, si no iban a amenazar, aquí ya no se la comen, aquí ya no, sabes que no, ni más palón, vas para adentro. Y si están agarre a personas pesadas dentro de este ramo, así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. La cooperativa estaría de color dorado.
Te va a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. También al lado de estas estrellas te aparece los 3 puntos color morado. Le pones en quiero colaborar. Y por solo 99 pesos mensuales sería completamente fantástico. En apoyo a la página te lo agradecería muchísimo. Vamos a ver qué opina la gente al respecto. Rosario Santiago, saludos. Dice excelente. Epimecnio, un fregón. Estela Madrigal, todo con Epimenio para ti, veo que así nomás jamás. Jesús Aguirre, Ciro Gómez Leiva es un lamebotas del PRIAN. Isabel OEG, saludos. Jesús Aguirre, Ciro Gómez Leiva es un lamebotas. Juan García, si abusan de su fuerza contra civiles pacíficos entre adultos mayores y niños asustados y llegan al ejército, la armada y las fuerzas potenciales corren como cobardes. Sara Martínez, saludos. Antonio Jesús, Inche Ciro, Roberto García, se les acabó por bocón, Ciro les llevó la corbata. Isabel OEG, saludos. Romero Corona, Pinocho, Isabel OEG, saludos. Navas de Rodríguez, Ciro, pero la loca psicópata de la noticia es que va por México, es pianista del grupo Fórmula. Jerónimo Rodríguez, Ciro, lo mueve el billete, depende de la mano que le pague a ese chayotero. Juan José Valencia, saludos. Isabel OEG, traducido automáticamente. Javier Barriga, por el análisis de Pigmenio Ibarra. Daniel Huerta, Ciro, eres un chayotero golpista contra la 4T, eres gemelo de López Dóriga. Rafael Ibas, don Epimenio Ibarra es mi tío, soy Rafael Libias Ibarra. Don Epimenio, suerte, súper inteligente y me da gusto verlo, escucharlo, dando lecciones a este endejo. Rosalín León, saludos. Isabel OEG, saludos a toda la banda, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que afecten su economía, sería completamente fantástico. O también si me pueden apoyar con siendo colaborador al canal, sería también completamente fantástico. En otros 3 puntos color dorado te van a aparecer este letrero. Y de ahí, por solo 99 pesos mensuales, sería completamente fantástico. La moneda suscribirse y prácticamente serías colaborador. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarle, compartirlo para que más personas los vean, sería completamente fantástico. Te invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.